Muy bien, chicos, disculpando la demora, vamos a comenzar pues a desarrollar eh, lo correspondiente a la separata o al material de la semana de repaso. Como ustedes habrán revisado, esta separata incluye pues varias preguntas de todas las semanas desarrolladas en el ciclo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, o la dinámica que vamos a hacer, es que les voy a presentar la pregunta. Muy bien. Ustedes van a intentar desarrollarla. ¿De qué manera? Lanzándome a través del chat las posibles respuestas, ¿no? Y en paralelo, yo también les voy a dar un breve recordatorio de la teoría realizada. Muy bien. Ayudándome, claro, de las diapositivas previas de que se había ya presentado pues, en el transcurso de las clases. Muy bien, entonces voy a presentarte la primera pregunta, que lo tienes también en tu material, y que corresponde justamente a la semana 1. Con respecto, te dice acá, a las ceras, que van a ser moléculas que tienen función protectora y estructural en muchos organismos. Muy bien. Van a ser consideradas como, a ver, ¿qué te acuerdas de las ceras? Muy bien. Mientras tanto, el que quiere puede ir colocando su posible respuesta en el chat, que yo estoy atenta, y así vamos a ir discutiendo. Solamente un breve recordatorio, porque este es un punto desarrollado en la primera semana del ciclo, ¿no? Tú sabes que en la primera semana abordamos muchos puntos, ¿no? Lo que era definición, dominios, ¿no? Los niveles de organización, y también hablamos justamente de los bioelementos, ¿no? Estos bioelementos se clasificaban de acuerdo a su abundancia en 3: primarios, secundarios y oligoelementos. Muy bien. Y luego también vamos a mencionar que estos bioelementos, como elementos, van a interaccionar generando unas moléculas más o menos complejas, denominadas así entonces los principios inmediatos. Muy bien. Es así que los principios inmediatos pueden ser de tipo inorgánico y pueden ser de tipo orgánico. Entre los del tipo orgánico tenemos carbohidratos, tenemos a los lípidos, tenemos también a las proteínas y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos. Muy bien. Y justamente correspondiente a las ceras, ¿no? Son un tipo de lípido, ¿no? Recuerda que los lípidos pueden ser simples o pueden ser complejos o pueden ser esteroides. Muy bien. Entonces, las ceras son de tipo simples. Muy bien. Entonces, con esto que te acabo de mencionar, sabemos que estas ceras van a ser el resultado de la esterificación de un ácido graso con un alcohol lineal. ¿Ya? Esas son las ceras, lípidos simples. Muy bien. Entonces, ya te habrás dado cuenta cuál es la respuesta, ¿no? De esta primera pregunta, que está justamente por aquí. Ahora sí ya me puedes responder, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de la 1? ¿No? Puedes ayudarte del chat, chicos, ¿no? Para saber que estamos ahí atentos al desarrollo de la separata. Muy bien, chicos. Si tienes alguna duda en particular correspondiente justamente a esta semana, a esta diapositiva de lo que te acabo de mencionar, puedes indicármelo. Muy bien. Entonces, para quienes han estado atentos, ¿cuál sería la clave de la 1? De acuerdo a la explicación que acabo de brindar. Recuerda que las grasas es una cosa y las ceras son otras. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de grasa es el triglicérido. En cambio, la cera es el resultado de la esterificación, ¿no? De un ácido graso con un alcohol lineal. Entonces, la clave aquí está más bien en la A. Muy bien. La clave está en la A. 1A.
¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, si no hay dudas con respecto a esta pregunta, nos vamos a la siguiente. Te dice por acá, tenemos un ribonucleótido que está presente como base nitrogenada de la adenina. Entonces, este ribonucleótido complementario estaría formado por. Entonces, cuando hablamos de nucleótido, ¿no? Aquí evoca el recuerdo de que el nucleótido viene a ser justamente la unidad de todo ácido nucleico, ¿no? Y la estructura de este nucleótido está en eh, azúcar, base nitrogenada y grupo fosfato. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del azúcar pentosa, esta azúcar pentosa, dependiendo a qué ácido nucleico corresponde, tendríamos ribosa si es que el ácido nucleico al cual pertenece se trata de un ARN. Muy bien. Y sería desoxirribosa si se trata de un ADN. Eso es con respecto al azúcar. Con respecto a la base nitrogenada, ya son de dos tipos, purina y pirimidina. Tú sabes que dentro de las purinas está la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas están citosina, timina y uracilo. Pero ¿cuál está, por ejemplo, en el ARN? Por ejemplo, en las purinas vamos a encontrar en el ARN adenina, guanina, citosina y uracilo. Pero en el ADN vamos a encontrar adenina, guanina, citosina y timina. ¿Ya? Eso quiero que tengas en cuenta. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vuelve a tu material y me comentas. Muy bien. ¿Cuál sería la clave de la segunda pregunta?
Muy bien, chicos. ¿Alguna aportación? ¿Alguna duda? Entonces, han tenido, creo, suficiente tiempo para darme una respuesta. Estamos hablando acá de un ribonucleótido, entonces se restringe de que es un nucleótido perteneciente a un ARN. Y te dice que este ribonucleótido tiene adenina. Entonces, el complementario, ¿tú qué crees que tenga? ¿Será timina o tendría uracilo? Tendría uracilo, ¿no? Eso es por la base nitrogenada. Con respecto al grupo fosfato, que es el otro componente del nucleótido, lo va a tener. Ahora, la pregunta es con respecto a su azúcar. Como es un ribonucleótido, de acuerdo a la explicación que te brindé, necesariamente tendrá ribosa. Por lo tanto, ¿cuál escoges? ¿La A o la E? Claro, la E, ¿verdad? Porque el complementario a adenina para un ribonucleótido es uracilo. Muy bien, por lo tanto, muy bien. Ahí tu compañero Javier ha indicado que está en la E. Muy bien. ¿Listo, chicos? Muy bien. Si no hay dudas con respecto a este punto, por favor, pasamos a la siguiente pregunta. Pero si hubiese alguna duda, tengan la libertad, chicos, porque estamos en la semana de repaso, de hacerme preguntas, levantar la mano, claro, previamente, o colocándolo a través del chat, que yo estoy atenta con otro dispositivo a cualquier duda y consulta, chicos. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas con respecto a esto, nos vamos a la tercera pregunta. Ahora, muy bien. La tercera pregunta corresponde a la semana de bacterias. Esa es la semana número 2. Muy bien, entonces ya salimos de la primera semana y nos vamos a la semana 2, donde hablamos justamente de la célula procariota y también hablamos de los virus. ¿No? Toda esa clase comenzó primero hablando de estas partículas infecciosas. Recuerda que los virus no son seres vivos, ¿no? No son seres vivos, simplemente son complejos supramoleculares, esto es, resultados de la interacción de proteínas, ácido nucleico y en algunos casos de lípidos. Muy bien. Luego hablamos, ¿no? Con respecto al virus, es importante recordar un poquito acerca del ciclo infeccioso, no tienes que repasar esa parte, también de los ejemplos de enfermedades
virales en este caso, ¿no? Y también hablar un poquito de qué pruebas de detección existían, ¿no? Luego hablamos de la teoría celular, ¿no? Resaltando a Sladen y Schwann, que fueron los pioneros en proponer que todo cuerpo de planta y animal estaban conformadas por células. Pero luego esto se fue modificando con el paso de los años, ¿no? Y hasta que luego se propone dos tipos de arquitectura celular. Uno de ellos es la célula procariota y la otra es la célula eucariota. Con respecto a la célula procariota, muy bien, sabemos que existen diferentes formas, se pueden agrupar también de diferente manera y hay toda una composición, ¿no? Con respecto a esta célula procariota. Hay diferentes estructuras generales que toda bacteria va a presentar, como es el caso de presentar una pared celular, como es también presentar membrana, citoplasma y una región en el citoplasma llamado nucleoide. Recuerda que la bacteria carece de núcleo. Por lo tanto, el ADN circular de la bacteria está ahí libre en el citoplasma. Esas son estructuras constantes que toda bacteria va a presentar. Muy bien. Pero también hay estructuras variables que algunas bacterias presentarían. Muy bien. Que son la cápsula, el flagelo, entre otros. Con respecto a su pared celular, habíamos mencionado que la pared que está por arriba de la membrana celular o membrana plasmática, esta pared celular, y lo estamos viendo por aquí, ¿no? Acá está la membrana plasmática, muy tradicional, como una bicapa lipídica, pero por arriba vamos a encontrar esta capita llamado pared celular. Como te das cuenta, la composición de esta pared celular es muy diferente a esta. En este caso, para este tipo de bacteria, estamos viendo que hay un componente característico llamado peptidoglucano, pero que es delgadito. En cambio, en el otro tipo de bacteria, el peptidoglucano es bastante grueso. Por esta razón, debido a que hay bastante peptidoglucano, va a absorber mejor o coger mejor el colorante primario de Gram, haciéndose o tiñéndose de color azul. Por eso que se le dice positiva. En cambio, en la otra bacteria, el otro grupo de bacterias, el peptidoglucano es bastante delgado. Por eso que no coge muy bien el colorante primario. Simplemente no se tiñe. Y se usa un colorante de contraste para poder diferenciarlos de color fucsia oscuro, ¿no? Entonces, de esta manera, estas gran negativas se tiñen de un fucsia rojizo, ¿no? Entonces, esto es gracias a la tinción Gram, por eso que se clasifican en Gram positivas y Gram negativas. Entonces, de acuerdo a esa explicación, retorno a la pregunta que se te plantea con respecto a las bacterias e indica que busques la alternativa falsa. Muy bien. Entonces te dice, en las bacterias gram negativas, el espesor del peptidoglucano es menor que las gram positivas. Exactamente, está bien. Pero claro, estamos buscando la falsa. El resultado de la coloración Gram es que las bacterias Gram positivas se colorean de rojo. ¿Las positivas se coloreaban de rojo? No. Y por lo tanto estamos buscando la falsa, ¿no? Esta sería la falsa, ¿no? Y a ver, para estar seguros, la C que dice, las bacterias son unicelulares, ajá, rodeadas de pared celular y carecen de cariótica. Exactamente. Los neumococos son diplococos gram positivos y E. coli es una gran negativa. Sí, eso es verdad. Las bacterias transfieren material genético, sea por conjugación, transformación y transducción. Exactamente. Por eso que aquí lo falso estaría en la B, ¿ya?
La clave es la B de bueno. 3B. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Muy bien, entonces si no hay dudas, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. Muy bien, la pregunta número 4. A ver, te doy un tiempito, un minuto para que lo revises y me cuentas. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito sobre ese tema que corresponde a los virus. A ver, sí te agradeceré de haber llegado a una respuesta. Intentemos colocar las respuestas en el chat para que la clase sea un poco más, y yo pueda ver también en qué te estás confundiendo y poder ayudarte. Ya, entonces, ay, disculpa, nos vamos al tema de virus. Como te había mencionado hace un ratito, recuerda que los virus son compuestos, o mejor dicho, complejos supramoleculares, resultado de la interacción de un genoma, un ácido nucleico, proteínas que se encuentran en la cápside y en algunos casos lípidos que se encuentran en la envoltura. Muy bien, pero recuerda que no todos los virus tienen envoltura. Solamente algunos virus presentan envoltura, ¿no? Algunos virus también poseen esta envoltura, como te dije, naturaleza lipídica, que es adicional, ¿no? Y que de alguna manera la adquieren, ¿no? De la célula huésped a la célula que ha infectado y que durante el proceso de gemación, ¿no? Que es un proceso por el cual esta partícula vírica se va a liberar, como estamos viendo por aquí. Esta partícula vírica sale de la célula huésped y se lleva parte de la membrana plasmática de esta célula. De manera que como se lleva parte, ¿no? Eh, esta envoltura o el origen de esta envoltura sería justamente un pedazo, una parte de la membrana plasmática de la célula huésped. Esto es cuando se da justamente la liberación de la partícula, ya que la liberación no solamente es por lisis,
también puede darse por gemación. Muy bien. Dicho todo esto, retomamos a la pregunta. Los virus envueltos, te dice acá. Los envueltos. Con respecto a ellos, es correcto afirmar lo siguiente. ¿Los virus envueltos tienen doble cápside? No, no es doble cápside. Tienen una y encima la envoltura. ¿Esta envoltura proviene de un virión? No, recuerda que el virión es un virus que se encuentra fuera de la célula huésped. Entonces, no corresponde. ¿Son específicamente ADN virus? No. Tú sabes que los virus envueltos pueden ser de ADN o de ARN. No tienen capacidad infecciosa, más bien los virus envueltos, ¿no? Están más relacionados, ¿no? Entonces, con la infección de la célula huésped. Entonces, lo correcto sería que la liberación se realiza por gemación de estos virus envueltos. Recuerda que un virus envuelto es aquel virus que tiene una envoltura. Por lo tanto, chicos, la clave de la 4 está en la C. Muy bien, 4C. Muy bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Aprovecha este espacio, chicos, para poder de repente absolver alguna duda o consulta respecto al tema. Estamos ahorita con una pregunta de la semana 2. Entonces, si no tienes más dudas, yo prosigo. Muy bien. Ahora vámonos con la quinta pregunta. Muy bien, te doy un minuto para que revises y vayas viendo cuál es tu respuesta, ¿ya? Y si coincide con lo que te voy a explicar en breve. Muy bien, te doy un minuto. Inténtalo, por favor, resolver. Muy bien, la pregunta 5 corresponde a un tema de la semana 3. Recuerda que en la semana 3 se habló de la célula eucariota.
Esto es tanto dos buenos ejemplos, la célula animal y la célula vegetal. Pero recuerda que los integrantes, no solamente del reino animal y reino vegetal son eucariontes, también los del reino fungi y los del reino protista. Pero estos dos son buenos ejemplos para poder explicar y abordar las diferentes estructuras que cuentan las células procariotas, perdón, las células eucariotas, que son membrana, citoplasma, organelas y claro está el núcleo. Muy bien. En esa semana abordamos todo correspondiente a, ¿no? a la estructura y función de cada una de estas, ¿no? Membrana plasmática, hablamos también de la pared celular, hablamos del citoplasma, los componentes del citoplasma. También abordamos con respecto a las diferentes organelas y sus funciones, recordando que el ribosoma no es una organela, sino un complejo supramolecular. Y acá está justamente tanto el retículo, el aparato de Golgi, ¿no? Los lisosomas, peroxisomas, los plastidios, como es el cloroplasto, los leucoplastos, ¿no? Entre otros. Muy bien. ¿Listo? Y claro está que se terminó hablando de la organela característica de toda célula eucariota. Esto es el núcleo. Muy bien. Entonces, había un cuadrito resumen en tu separata donde te indicaba la función de cada una de estas organelas. Por ejemplo, la mitocondria estaba relacionada con la respiración celular. Por ejemplo, el cloroplasto estaba relacionado con la fotosíntesis, ¿no? El lisosoma con la digestión intracelular y así se abordó de varios. Y con respecto a Golgi, recuerda que el aparato de Golgi estaría formado por un conjunto de dictiosomas que lo estamos viendo en esa imagen. La función de Golgi es la de realizar el empaquetamiento de moléculas, también el procesamiento y la secreción de estas macromoléculas que, como te das cuenta, se dirigen, ¿no? hacia la membrana plasmática. Muy bien. Entonces, esa es la función de estas estructuras. Y nos vamos ahora a la pregunta, pues, con respecto a los dictiosomas. Recuerda que el conjunto de dictiosomas hace el aparato de Golgi. ¿Y qué pasaría si deja de actuar el dictiosoma? Entonces, si está relacionado con el empaquetamiento, procesamiento y secreción, entonces, ¿qué se vería afectado? ¿Tiene que ver con la producción de ATP? No, porque la producción de ATP está en relación con la respiración celular que realiza la mitocondria. Síntesis de proteínas, no, porque recuerda quienes se encarga de realizar la síntesis es, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso. Digestión es el lisosoma. Almacenamiento de almidón no es el amiloplasto. Pero entonces el proceso que estaría siendo afectado sería pues el empaquetamiento de moléculas de acuerdo a lo que te acabo de mencionar. Por eso que la clave de las 5 está en la E. Muy bien, listo. Hasta aquí tenemos alguna duda. Muy bien, vámonos con la sexta pregunta. Te doy un minuto para que la revises y logres encontrar la clave y me cuentas.
A ver, entonces vamos a desarrollarlo. Esta pregunta corresponde a la semana 5. Muy bien, es la semana de fotosíntesis. Recuerda que acá hablamos de la nutrición, tanto autótrofa como heterótrofa. Recordando que la autótrofa era aquella donde los seres vivos elaboraban por sí mismos su material orgánico. Por ejemplo, las plantas cuando realizan fotosíntesis. En cambio, la nutrición heterótrofa, los seres vivos dependíamos de otros para proveernos de material orgánico. Por ejemplo, nosotros los animales tenemos que captar, ¿no? El alimento, que puede ser de repente una fruta, ¿no? Por ejemplo, para poder nosotros aprovechar la materia orgánica que se encuentra allí. Esa es la diferencia básica entre los autótrofos y heterótrofos. Es por eso que se habló en esa semana de un buen ejemplo, que es el proceso fotosintético, en el cual la organela involucrada o responsable es el cloroplasto. Y tú sabes que en el cloroplasto, si hacemos una visión general, ¿no? De las fases o etapas de la fotosíntesis, la etapa o fase luminosa ocurría a nivel de la membrana tilacoidal. En cambio, la fase oscura ocurría en la zona del estroma, en el estroma que se encuentra por acá, ¿no? Del cloroplasto, dándose lugar al famoso ciclo de Calvin-Benson. Muy bien. Entonces, repito, la fase luminosa ocurría en el tilacoide, la fase oscura en el estroma. Recuerda que en la fase lumínica se llama así porque la clorofila, pigmento que se encuentra en la membrana del tilacoide, se excita, liberando electrones, dándose lugar a un transporte de electrones que viene a estar acoplado con la generación de energía en forma de ATP. El resultado de la fase luminosa, que es el ATP, y no solamente el ATP, la generación de moléculas de NADPH, son importantes para que la planta pueda ingresar a fase oscura. Si no hay ATP, si no hay NADPH, la planta no entra a fase oscura. Es importante estos dos compuestos ya que forman parte del ciclo de Calvin o son necesarios para el ciclo, para que se dé el ciclo de Calvin-Benson. Recuerda que con este ciclo se da la fijación del dióxido de carbono proveniente de la atmósfera. Y gracias a esta fijación es que el resultado es obtener moléculas orgánicas, como es el caso de carbohidratos, por ejemplo. Muy bien. Dicho todo esto, retorno de nuevo a la pregunta. Muy bien. Dejo de compartirte esta parte para irme a la pregunta número 6. Te dice, con respecto a la fotosíntesis, hay que buscar la opción que es verdadera. Muy bien. ¿Cuál es la opción o alternativa verdadera? Comenzamos. A ver, ¿qué te dice la A? Te dice, la captación de la luz para llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en la membrana del tilacoide. ¿Qué dicen? ¿Verdad o falso? Verdad, ¿no? A ver, para estar seguros nada más. Vamos, ¿qué dice la siguiente? En la fase oscura se produce el ciclo de Mdef-Meyerhof. No, es el ciclo de Calvin-Benson. Entonces, no. Luego te dice, ¿en los cloroplastos existen crestas? No, no hay crestas. Es en la mitocondria donde podemos encontrar crestas, entonces no. Luego te dice, las crestas mitocondriales son expansiones de la membrana interna que sirven para proteger. Bueno, sí, las crestas mitocondriales tienen que ver con la membrana interna, pero acá la fotosíntesis, las mitocondrias no tienen nada que ver, entonces no. La mitocondria solo están presentes en aquellas células, no tienen nada que ver las mitocondrias durante el proceso de fotosíntesis. Entonces, la clave correcta acá en la pregunta 6 está en la A. 6A.
Muy bien, chicos. Si tienes alguna duda en particular, algo no te quedó claro, por favor me lo indicas. Si no, pasamos a la siguiente pregunta, chicos. Nos vamos con la siguiente. Te doy un minuto para que lo revises y logres una respuesta y me comentas. Muy bien. En la semana 4 desarrollamos la semana, ¿no? De tejidos, tanto vegetales como animales. Recuerda que en los tejidos vegetales existen los meristemos, los protectores, los fundamentales, también los tejidos de sostén, los tejidos conductores y los secretores. Con respecto a los animales, tenemos 4 tejidos fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Solo que en el conectivo vamos a encontrar toda una clasificación que es el conectivo embrionario, el propiamente dicho y el especializado. Y es dentro del especializado que a su vez tenemos el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Por eso decimos que cuando hablamos del tejido conectivo es bastante diverso y implica, ¿no? Eh, mayor tiempo para estudiar este tipo de tejido. ¿Muy bien? Entonces, vuelvo a repetirte. Cuando hablamos de los tejidos vegetales, hemos mencionado todos estos tipos de tejidos, mencionamos qué características tienen sus células para que puedan cumplir con su función. Por ejemplo, los meristemos, su función básica principal es el crecimiento. Protectores, obviamente, sirven de protector o recubrimiento de la planta o de sus diferentes órganos. Los fundamentales básicamente son tejidos de relleno. Muy bien. Tenemos también los de sostén, como su nombre lo indica. Estos tejidos son importantes para el sostenimiento, para el esqueleto de la planta. Los conductores, ¿no? Obviamente el xilema y el floema son los tejidos representativos que van a conducir tanto la savia bruta como la savia elaborada, ¿no? Y los secretores, recuerda que las plantas no excretan, sino secretan. Pueden secretar néctar, pueden secretar látex, pueden secretar aceites esenciales, entre otros. Muy bien.
Y por eso te dice en la pregunta número 7. A ver, ¿qué te dice en la pregunta número 7? Sí, séptima pregunta. Te dice, algunas plantas forman semillas que no germinan tan fácilmente, ya que están protegidas por una cubierta rígida. Estas semillas no germinarán hasta que esta cubierta se debilite por acción de la humedad o de los hongos. Las células que están conformando esta cubierta son células, a ver, ¿qué características crees que tengan? Si dan una rigidez, conforman una cubierta rígida. Entonces te hace pensar de que estas células tal vez sean células muertas, ¿no crees? O sea, células que carecen de protoplasma y que además tenga esta dureza particular sea resultado de un componente en la pared celular que puede ser o suberina o lignina, pero en este caso sería la lignina. Muy bien. Por lo tanto, eh, estas células van a ser células muertas, sin protoplasma, van a tener una pared secundaria lignificada. Y estas características, chicos, corresponden entonces a las células del tejido esclerénquima. Por eso que la clave estaría justamente en la B, como lo indica tu compañero. La clave, la B. Muy bien. 7B de bueno. Muy bien. Hasta aquí tenemos alguna duda, algo no quedó claro, por favor, me lo indicas. Ya no te quedes con la duda, ya que esta es nuestra última semana, chicos. Muy bien. Pasamos a la siguiente, la pregunta número 8. Muy bien. Como te decía hace un rato, con respecto a los tejidos animales, son 4 principales o fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Muy bien. Y es aquí en el conectivo o conjuntivo, como te había dicho, se subdivide en embrionario, propiamente dicho, y acá está el especializado. Y a su vez el especializado se subdivide en adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Y justo acá hacen una pregunta sobre este tejido adiposo. En la pregunta número 8, ¿no? Te dice, ¿no? La pregunta 8 te dice que, a diferencia de los seres humanos, otros animales paren crías que muchas veces tienen que valerse por sí mismos durante sus primeros momentos de vida. La energía que necesitan en esta situación se generará a partir de la grasa contenida en células que se caracterizan por. Entonces, para comenzar, está haciendo referencia a un tejido relacionado con almacenamiento de grasa. En este caso, el almacenamiento de grasa estaría relacionado con el almacenamiento de energía, y este tejido responsable sería el tejido adiposo. Pero sucede que el tejido adiposo puede ser de dos tipos. Puede ser el blanco, que alberga una sola gota de grasa, por eso que decimos que el blanco es unilocular. En cambio, el otro, y te voy a mostrar la imagen, acá está. El otro, que es el tejido adiposo pardo marrón, tiene varias gotas de grasa, por eso que se le llama multilocular, ¿no? Estamos viendo que también tiene un núcleo central y aporta mayor cantidad de energía. Por eso que la clave de la pregunta número 8 estaría en la D. Acá está.
tienen que ser multiloculares, lo cual es representativo de un tejido adiposo pardo. Ujú. Grasa parda. Muy bien, la clave de la 8, por lo tanto, está en la D de dado. Muy bien, hasta aquí tenemos alguna duda. Pasamos a la siguiente entonces. Pasamos a la pregunta número 9. Te dice, un proceso de centrifugación de un homogenizado de tejido vegetal permite la obtención de una fracción compuesta solamente de tilacoides, te dice acá. Y si hacen un análisis bioquímico de esta fracción, podría revelar la composición caracterizada por, y vuelvo a mi diapositiva de la semana 5, y te dice si se ha logrado o no aislar eh, tilacoides, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una membrana tilacoidal. ¿Qué es lo que contiene una membrana tilacoidal? ¿Qué podemos encontrar, por lo tanto? A ver, identifica. ¿Cuál sería la clave? Vamos a encontrar, claro está, a la clorofila. Vamos a encontrar otros pigmentos fotosintéticos y moléculas transportadoras de electrones, como son, por ejemplo, vamos a encontrar plastoquinona, plastocianina, el complejo citocromo, también vamos a encontrar la ferredoxina, la ATP sintasa, como estamos viendo en la imagen. Por eso que si hacen un análisis bioquímico de qué cosa podríamos encontrar en esta fracción de tilacoides, estaría, ¿no?, indicada en la A. Muy bien, la clave entonces de la 9 está en la A. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta, la 10. Te dice, el flujo de electrones de manera cíclica en la fase luminosa permite la migración de protones desde hasta, mientras que la formación de ATP se da en forma de... Muy bien, y acá tenemos justamente con respecto a la fosforilación cíclica como acíclica. Muy bien. Y te dice por aquí, ¿no? La migración de protones, y acá lo estamos viendo, lo que es la fotofosforilación cíclica, que implica solamente la P700. Muy bien. En esta fotofosforilación, si quieres, nos vamos acá a esta imagen donde se muestra mejor lo que te quiere mencionar por ahí. Recuerda que la foto, o mejor dicho, perdón, ya. Entonces, eh, este flujo de electrones cíclico, donde solamente participa, en este caso, como veíamos en imagen, la P700, muy bien, o también conocido como fotosistema 1, y lo estamos viendo por acá, el fotosistema 1. Entonces, estos protones que van a migrar, que estamos viendo por acá, durante lo que se conoce como la fotofosforilación cíclica, lo hace desde el estroma, acá está el estroma, acá está el estroma, y que van hacia el lumen tilacoidal, hasta acá, ¿no? Esto va a dar justamente este pasaje de aquí hacia acá, ¿no? Va a hacer que aumente la concentración de protones. Y debido a esta diferencia en la concentración, da lugar o es posible que se pueda bombear a través de la ATP sintasa, ¿no? Que se pueda bombear por la ATP sintasa de una manera inversa.
¿no? Para que se dé la generación de ATP. Muy bien. Por esa razón, chicos, que la clave de la pregunta número 10, muy bien, te dice, ¿no? El flujo de electrones en la fase luminosa permite la migración de protones desde la zona del estroma a la zona de la luz tilacoidal o lumen tilacoidal, dando lugar que la formación de ATP se da de una manera inversa gracias a la ATP sintasa. Muy bien, por eso que la clave de la 10 está en la E. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora con la siguiente. Y ahí está la siguiente pregunta, la pregunta número 11. Te doy un minuto nada más y me cuentas para ir al material de esa semana que corresponde a la semana 6. A ver, vámonos al siguiente material que corresponde al sistema digestivo, mejor dicho, sí, al sistema digestivo, cuando hablamos justamente de la digestión o tipo de digestión, tanto intracelular como mixta y finalmente la extracelular, siendo la digestión extracelular la característica en individuos más complejos, ¿no? Como puede ser la lombriz, el caracol, los insectos, los equinodermos, y hablamos también de de las aves, de la serpiente y también de un caso especial de los rumiantes. Muy bien. Recuerda que, por ejemplo, con respecto a los rumiantes, la digestión en estos es extracelular ya que se lleva en esta cavidad, pero sucede que su estómago es mm, compuesto. Está conformado en este caso por 4 cámaras, como estamos viendo, ¿no? Lo que es el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Muy bien. Entonces, sucede que con respecto a la pregunta número 11 te dice, ¿no? Las enzimas aisladas de la cámara estomacal de un rumiante son enfrentadas a una solución de proteínas. Luego de unos minutos se comprueba que las proteínas han permanecido estables. Sin embargo, luego de exponer la misma solución de enzimas a una celulosa, se detecta la presencia de oligosacáridos. ¿A cuántas cámaras estomacales podrían pertenecer estas enzimas? Recuerda que cuando hablamos de las proteínas se pueden degradar gracias al jugo gástrico, pero recuerda que este se encuentra en el verdadero estómago, ¿no? El verdadero estómago, ¿no? Es justamente el último compartimento que es el abomaso. Pero en los primeros compartimentos, que es el rumen, muy bien, que es el rumen y el bonete o redecilla,
Muy bien, en estos encontramos microorganismos que se encargaban, ¿te acuerdas?, de degradar la celulosa, porque nosotros los mamíferos no tenemos la capacidad de degradarlo. Necesitamos de estos microbios que justamente tienen la capacidad de degradar la celulosa, que es un polisacárido. Muy bien, entonces la panza, o también conocida como rumen, que es el primer estómago, y luego el segundo, que es el bonete o redecilla, ¿no? O también conocido como retículo, vamos a encontrar microorganismos que van a poder degradar la celulosa. Y si lo degradan, significa que lo van a degradar en algo más pequeño conocido como oligosacárido, porque recuerda que la celulosa es un polisacárido. Entonces, ¿de qué cámaras estaríamos hablando? Porque te dice que no ha podido degradar proteínas, entonces no es un abomazo. Entonces tiene que ser necesariamente el rumen y el retículo. Entonces, por eso que vamos a decir que cuántas cámaras estomacales podrían pertenecer a estas enzimas, pertenecerían a dos. Muy bien, a dos. Por lo tanto, la 11 está en la B de bueno. Muy bien. Hacemos captura allí, pasamos a la siguiente. Si es que no hay alguna duda por allí, todo está claro. La pregunta número 12 corresponde a un tema también de esa semana 6. No, de la semana de hormonas. A ver, déjame ver. No, de la semana 6. Ajá. Cuando hablamos justamente de la digestión en el hombre. Recuerda que eh, cuando hablamos de la digestión en el hombre mencionamos a las diferentes partes del tubo digestivo que comenzaba desde la boca, luego se iba a la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, tanto delgado como grueso, y la participación de glándulas como son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Muy bien. Entonces, con respecto al estómago, recuerda que en el estómago, me disculpan, a ver, disculpen, el estómago tiene cuatro capas. Aquí vamos a encontrar ciertas células que se van a encargar, por ejemplo, una de ellas, a secretar ácido clorhídrico, el cual le da las condiciones ácidas al estómago, ¿no? Luego hay otras células que se encargan de producir moco para revestir y proteger al estómago. También tenemos las células G que producen gastrina, una hormona que regula la producción de ácido clorhídrico. Y finalmente tenemos a las células principales que sintetizan el pepsinógeno, que es una enzima inactiva y que cuando se activa en pepsina degrada proteínas. Muy bien. Es así que la úlcera péptica es una erosión del revestimiento de la pared del estómago,
aunque también puede localizarse en el esófago y el duodeno. Esto puede ser característico de algunos síndromes en los que hay una excesiva producción de ácido estomacal y podría ser detectado mediante el análisis de una muestra de sangre y la detección de niveles elevados de ¿qué? ¿Qué estaría relacionado acá, chicos? Estamos hablando de que se va a hacer un análisis de sangre. En la sangre se detecta qué cosa, los niveles de hormonas, ¿cierto? Y si hay una hormona que está relacionada a la regulación de ácido clorhídrico, y esa hormona sería la gastrina, ¿cierto? Entonces la gastrina es la que estimula la secreción de ácido clorhídrico, y si estuviera elevada, obviamente estaría en relación a la sobreproducción de ácido estomacal y causando, claro, úlceras pépticas. Por lo tanto, la clave de la 12 está en la B. Muy bien. 12B. ¿Listo? Siguiente pregunta. La pregunta número 13. Muy bien, para eso, a ver, te doy un minuto, voy buscando mi material. En la semana 7 se habló del sistema circulatorio. Muy bien, también del sistema excretor, el sistema linfático, tanto en humanos, ¿no? En animales, y también se habló luego del mecanismo de transporte en plantas. Muy bien. Con respecto al sistema circulatorio, recuerda que el sistema circulatorio puede ser abierto o cerrado. Abierto lo presentan, por ejemplo, los insectos, lo pueden presentar también los moluscos, también se lo presentan crustáceos, o sea, ¿no? Los artrópodos. Muy bien. En cambio, uno cerrado lo presentan los cefalópodos, también lo van a presentar, ¿no? Los vertebrados. Muy bien. Es así que la diferencia está en que eh, un sistema circulatorio abierto con respecto al cerrado es que la circulación cerrada implica que siempre el fluido, en este caso la sangre, va a estar confinado en sus vasos sanguíneos. Claro, dando una notable ventaja respecto a uno abierto donde da una presión continua y un mejor manejo o un manejo controlado de la sangre, ¿no? Es así con respecto a los vertebrados, ¿no? Tú sabes que los vertebrados son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Sabemos que la circulación es cerrada, pero a su vez encontramos que ellos pueden tener una circulación simple o doble, o a su vez puede ser completo o incompleto. Se le dice simple porque la sangre pasa una sola vez por el corazón y se le dice doble porque pasa dos veces por el corazón. Por otro lado, se le dice completo o incompleto si hay mezcla de sangre. Por ejemplo, estamos viendo en esta imagen donde la sangre venosa y la sangre oxigenada no se mezclan. En cambio, en esta imagen de por aquí, estamos viendo que la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada o venosa se mezclan a nivel del ventrículo. Como hay mezcla, se le dice que es incompleta. Cuando no hay mezcla, se le dice completa. Muy bien. Luego tenemos por aquí el corazón. El corazón humano, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo, el corazón humano se divide en dos lados, derecho y izquierdo, donde te das cuenta que en ningún momento se mezcla la sangre venosa con la sangre oxigenada. Luego estamos viendo la presencia de cuatro compartimentos, cuatro, ¿no? Compartimentos que son dos aurículas, dos ventrículos. Muy bien. Y es por la aurícula derecha y ventrículo derecho donde pasa la sangre venosa. Esta sangre venosa se va a los pulmones para que se oxigene y luego retorna nuevamente, después de que se va por los pulmones,
¿no? Retorna nuevamente a través de las venas pulmonares una sangre ya oxigenada que va hacia la aurícula y luego al ventrículo izquierdo. Y nuevamente esa sangre sale, pero ahora por la arteria aorta, para que vaya repartida a cada rincón del cuerpo. Muy bien. Y para que se dé todo esto, eh, el corazón pasa por todo un ciclo cardíaco, ¿no? Este ciclo cardíaco está constituido por 4 etapas y este ciclo tiene la duración de 0,9 segundos, o sea, menos de un segundo. Muy bien. Entonces, em, en la primera etapa, y lo vamos a ver por acá, ¿ya? Me voy a ayudar con la otra imagen que es más grande. Aquí. En esta primera etapa, ¿no? Lo que va a ocurrir es, primero, van a comenzarse a llenar los ventrículos. Quiere decir que de la aurícula al ventrículo pasa la sangre, de la aurícula al ventrículo. Y para eso se tienen que aperturar estas válvulas que están aquí. Para el lado derecho se apertura la válvula tricúspide. Para el lado izquierdo, la válvula mitral. Muy bien, se tienen que aperturar. De esta manera la sangre pasa, pasa, pasa. Muy bien. Ahora, llega un momento que la sangre de la aurícula va bajando su presión, igual también en el lado izquierdo baja su presión y ahora los ventrículos tienen mayor presión. Eso hace que las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral se cierren. Y por el cierre de esas válvulas se produce un primer ruido. Cuando la sangre está en el ventrículo, es momento de que salga hacia las arterias. Del ventrículo derecho se va a ir hacia el pulmón a través de la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale a través de la arteria aorta. ¿No? Y para eso, para que puedan salir, se tienen que abrir unas compuertas. Estas compuertas son otras válvulas que están por aquí. En este caso, en la arteria pulmonar, en la base, tenemos la válvula pulmonar y en la base de la aorta tenemos la válvula aórtica. Estas dos en conjunto se les llama sigmoideas o también conocida como semilunares. Cuando se abren, permite que sale la sangre, pero llega un momento que se tienen que cerrar. Ese cierre de las válvulas sigmoideas produce el segundo ruido. Muy bien. Y profesora, ¿por qué se tienen que cerrar? Porque se quiere evitar que retorne nuevamente la sangre, haya un flujo retrógrado, entonces no debe ocurrir el retorno de la sangre. Muy bien. Una vez que pasó, no tiene que retornar. Entonces, esta primera que te decía era la fase del llenado. La segunda es la fase de contracción y volumétrica, quiere decir que los ventrículos ya están llenos. La tercera etapa es la fase de eyección, cuando sale, ¿no? La sangre del ventrículo a las arterias. Y finalmente 4 es la fase de relajación, ¿no? Donde ya salió la sangre y justamente nuevamente se están llenando las aurículas. Muy bien. Entonces son las 4 etapas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta a continuación? Justamente es qué parte del corazón se encarga de bombear la sangre hipoxigenada hacia los pulmones. Entonces ya tú rápidamente vas a poder responder. Se trata de este ventrículo, el ventrículo derecho. Muy bien. Entonces la clave de la 13 está en la A, ¿verdad? Del ventrículo derecho. ¿Listo? Luego tenemos la siguiente pregunta, la pregunta número 14. Te dice, el ciclo cardíaco dura menos de un segundo, como te acabo de explicar. Muy bien. Y te dice, ¿no? Permite movilizar la sangre a todo el cuerpo gracias a los movimientos del corazón. Pero hay dos ruidos. A ver, chicos, ¿cuándo se da el primer ruido? Cuando se cierra, ¿qué válvulas? Responde. ¿Cuál sería la clave? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y eso está en la, muy bien, en la A. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número
A ver, 15. Pregunta número 15. A ver, mientras voy abriendo mi información, por favor, ve revisando. Eso corresponde a la semana de 8, hormonas. Muy bien. En esa semana 8 nosotros revisamos acerca de las hormonas, tanto vegetales como animales. La diferencia está que las vegetales son no específicas y las animales son específicas. Se producen en glándulas. Muy bien. Es así que cuando hablamos de las hormonas animales, ¿no? Estas hormonas son producidas por glándulas endocrinas, como puede ser, por ejemplo, la glándula pineal, la pituitaria, que es la glándula maestra, la tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, si podemos mencionar por aquí a la melatonina, por ejemplo, es una hormona que es producida por la epífisis o glándula pineal, ¿no? Regula ciclos reproductores, la vigilia, el sueño, permite la adaptación a las estaciones, previene enfermedades degenerativas, estimula el sistema inmune, protege de los efectos negativos del estrés, por ejemplo, ¿no? Y sucede que esta melatonina deriva de un aminoácido, ¿no? Un aminoácido modificado. Y sí, en la pregunta número 15 te dice, ¿no? Dos amigas fueron invitadas a probar una merienda antes de que anocheciera y se dieron con la sorpresa de que habían frutas, infusiones. Entre estas frutas estaba el kiwi, arándano, plátano, tuna, mandarina, y una de ellas dijo, ¿por qué estas frutas en específico, no? Entonces la otra le dijo, porque tienen triptófano, que te va a ayudar a descansar. Entonces, te cuento, es la melatonina, ¿no? Una hormona tipo amina que se deriva de aminoácidos. En este caso, esta hormona se deriva del triptófano, que es un aminoácido. Entonces, la clave de la 15 está en la E. Muy bien, 15E. ¿Listo, chicos? Nos vamos a la siguiente para poder acabar. Pregunta número 16 te dice, ¿no? La hormona que acelera el metabolismo, permitiendo metabolizar de una manera más eficiente las grasas para convertirlas en energía, estimulando la división celular y diferenciación, ¿no? Justamente tenemos por acá, es la tiroxina, ¿no? Que estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes, controla la velocidad del metabolismo. Entonces están hablando de ella. Muy bien. Entonces, la clave aquí te dice, ¿no? Así como la síntesis de hemoglobina para incrementar la producción de glóbulos, oxigena mejor el cuerpo. Entonces la clave de la 16 está en la A. Están refiriéndose a esta hormona que permite el correcto funcionamiento y regulación del metabolismo en el cuerpo, ¿no? Como te diste cuenta, está involucrada en muchos procesos fisiológicos, no solamente crecimiento, también la termogénesis, desarrollo del sistema nervioso. Muy bien, 16A. Nos vamos con la siguiente pregunta, 17. Y esto corresponde a la semana de sistema nervioso, que es la semana 9. Muy bien. En la semana 9, perdón, muy bien. Se habló justamente de los tipos o modelos de sistema nervioso, reticular, ganglionar y encefálico, siendo el encefálico el más complejo, característicos de animales más complejos o superiores, ¿no? Y es que el encefálico está conformado por un encéfalo y una médula espinal. Muy bien. Así tenemos, por ejemplo, ¿no? En el humano, que el sistema nervioso, tenemos al central y al periférico. El central es la médula y el encéfalo. El periférico son todos los nervios que se originan del encéfalo o que se originan de la médula espinal. Si se originan estos nervios del encéfalo, son los nervios craneales. Si se originan de la médula espinal, son los nervios espinales. Muy bien. Entonces, los nervios
Los nervios espinales, por ejemplo, o raquídeos, van a ser en un total de 31. Y los nervios craneales van a ser un número de 12. Muy bien. Y te dice acá, con respecto a la pregunta 17, ¿no? Te dice, ¿no? Perdón. Está mi pregunta. A ver, se me ha cerrado un ratito. Ahí está. Ahí está. Entonces, te decía, con respecto a la pregunta 17, te dice, ¿no? La vista es uno de los principales sentidos para poder recabar información. ¿Cuál es el par craneal que inerva dicho sentido? ¿De qué tipo es? Entonces sería justamente el nervio par número 2, ¿no? Es el par número 2, como estamos viendo, y es un nervio sensitivo. Por lo tanto, la clave de la 17 estaría en la D de dado. Muy bien. Nos vamos con la pregunta número 18, te dice, ¿no? Eh, Ramón, en una presentación oral, no preparó su discurso, siendo muy impreciso en el mismo, olvidándose de datos importantes. Producto de ello, comenzó a trabarse en su discurso, a usar demasiadas muletillas. Él sabe que pudo haberlo hecho mejor y, como reflejo a su pesar, llevó su mano a la frente para ligeramente golpearse como un llamado de atención al no planear la preparación de su discurso. Según el enunciado, ¿qué lóbulo cerebral está involucrado y cuáles son sus principales funciones? Con respecto a los lóbulos cerebrales, acá están justamente el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Y cuál es el lóbulo en mención? Pues es el frontal, ¿no? Recuerda que el frontal está asociado con varias funciones cognitivas superiores, ¿no? Tales como la toma de decisiones, motivación, solución de problemas, planeación, atención. Entonces, es el lóbulo frontal, ¿no? El que estaría relacionado, ¿no? Y sería la clave de la 18, perdón, espérate, aquí. 18, la C de casa. Muy bien, 18 C de casa. ¿Listo? Nos vamos a la pregunta número 19. La 19 te dice, ¿no? Eso tiene que ver con la semana de reproducción. Muy bien. La diapositiva 10, ¿no? La semana 10. Y acá te voy a mostrar nada más una imagen para que puedas entender muy bien a lo que nos referimos allí, ¿no? Acá está. Muy bien. Entonces te dice ahí, ¿no? Eh, Durante la gametogénesis, la meiosis produce células especializadas con una configuración haploide, claro. Por cada célula diploide que es sometida a meiosis, se van a generar 4 células haploides. Y es que en la primera meiosis, que es la que está acá arribita, en la primera meiosis, cada una de las células resultantes va a ser haploide. Y luego cada una de estas células haploides continúa con una meiosis 2, que es como una mitosis, muy similar. Muy bien. Pero es la primera etapa, porque recuerda que cuando hablamos de la meiosis está constituida por profase, muy bien, profase, metafase, anafase y telofase, muy bien. Entonces, es en la metafase donde se alinean en el plano ecuatorial y en la anafase se da la separación, pero de los cromosomas homólogos. Acá te dice que, cuál es el mejor evento que ocurre en esta etapa de meiosis, ¿no? Por ejemplo, te dice por aquí, en la alternativa 1 te dice la formación de quiasmas durante la metafase 2. Recuerda que los quiasmas ocurren en la profase 1. Entonces esto no es.
Luego te dice, la duplicación de cromosomas durante la profase. Recuerda que la duplicación se da en la interfase. ¿Recuerdas esa etapa previo a mitosis? Entonces, no. Previo a mitosis, previo a meiosis. ¿La alineación de los cromosomas se da en telofase? No. La alineación se da en metafase. ¿La división celular es desigual? No, tiene que ser igual. Por lo tanto, la separación de las cromátidas hermanas aquí se da en anafase 2 de la meiosis 2, porque en la anafase 1 se da la separación de los cromosomas homólogos. Por lo tanto, la clave de la 19 está en la D de dado. Muy bien. ¿Listo, chicos? A ver, siguiente. Nos vamos con la pregunta 20 y te dice a continuación, ¿no? El desarrollo folicular se refiere al proceso dentro del ciclo ovárico en el cual los folículos ováricos maduran y se preparan para la ovulación. Cuando comienza el reclutamiento de varios folículos primordiales, considerando la etapa final de este proceso, ¿qué hormona es la responsable de? Claro, acá simplemente te dice, ¿cuál es la que determina la ovulación, chicos? Es la hormona luteinizante y eso lo tenemos como teoría, ¿no? Entonces la clave de la 20 está en la D de dado. Muy bien. 20D de dado. Nos vamos con la pregunta 21. La pregunta 21 te dice, ¿no? En los guisantes, ¿no? Tenemos un gen, ¿no? Determina el color de la vaina y el otro que tiene que ver con la forma. En un experimento se cruza una planta híbrida de vainas verdes y lisas con una planta de semillas amarillas y rugosas. Si es una descendencia de 100 plantas, ¿cuántas podrían tener vainas amarillas y rugosas? Muy bien. No te dicen nada aquí cuál es el dominante o el recesivo, porque eso ya lo tienes que manejar por teoría, chicos. Eso ya es teórico. Aquí te voy a compartir, de acuerdo, dado que ya nos queda muy poco tiempo, te voy a compartir el desarrollo, ¿no? Y acá está justamente el genotipo para la primera planta, ¿no? Y el genotipo para la segunda planta. Recuerda que la primera te dice que es dihíbrida, entonces es heterocigota para ambos caracteres. Muy bien. Entonces acá tienes una F1, recuerda que la proporción cuánto es, entonces tienes que calcular que del total 100 tienes que hallar un porcentaje. Muy bien, en este caso sería un aproximadamente de 25, pero el número más cercano a 25 es 27, por eso que la clave de la 21 está en la A. Muy bien, por favor copia. Lo mismo voy a hacer con la siguiente pregunta, por favor. Nos vamos con la siguiente. A ver, te voy a mostrar todo a continuación. Ahí tienes la pregunta 22, por favor. Aquí le puedes sacar captura. Muy bien, ¿me confirmas? ¿Has logrado? Luego tienes la siguiente tanda. Acá tienes la pregunta, bueno, la pregunta 25. Ahí está, la pregunta 25. Muy bien. Luego tienes acá el otro grupo, la 26 y la 27. Muy bien. Y por acá para ir terminando, el grupo de la, a ver, muy bien, de la pregunta 28 a la 30. Muy bien. Y luego para ir acabando, tienes acá la pregunta 31 a la pregunta 33. Muy bien. Y acá tienes finalmente las últimas preguntas del material, de la 34 a la 36. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda en particular respecto a este material, chicos? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda adicional? ¿De repente alguna pregunta que quieres que se desarrolle? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Muy bien.
Alguien disculpen la demora del día de hoy, pero espero que pues el desarrollo de todas estas clases hasta el día de hoy hayan sido eh, muy aprovechados por ustedes. Bastante suerte, chicos. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Suerte, sinceramente. Nos vemos, chicos. Hasta luego.